Allanaron la Embajada de México en Ecuador. El gobierno de México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador tras la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana. Pero, ¿y si nos vamos un poquito atrás? De manera muy extraña, hubieron elecciones en Ecuador. A riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. El Ecuador es un país respetuoso del derecho internacional. Primer acto, el personaje detrás. Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador y quien era considerado la mano derecha del expresidente Rafael Correa, fue recibido en la sede de la Embajada de México en Quito como huésped luego de que se presentó para solicitar su ingreso bajo el argumento de que temía por su seguridad y libertad personal el 17 de diciembre del año pasado. Resulta que este personaje fue condenado por asociación ilícita y cohecho agravado por el caso Odebrecht. Aunque fue sentenciado a 6 y 8 años de prisión por estos delitos, en noviembre de 2022 Jorge Glas salió de la cárcel gracias a un recurso que presentó su abogado y que le otorgó la libertad provisional. Pero el proceso continuó y en diciembre del 2023 el político fue citado por la justicia de Ecuador por otro caso de corrupción relacionado con el manejo de fondos tras el terremoto de Manabí. Fue entonces cuando acudió a la embajada mexicana, donde quedó en su calidad de huésped. Segundo acto, declaran persona non grata a embajadora mexicana. En este segundo episodio entró a juego AMLO y la embajadora de México en Ecuador. Y es que el gobierno de dicho país declaró persona non grata a la embajadora Raquel Serur por unas declaraciones que el presidente mexicano hizo sobre las elecciones ecuatorianas y el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ante ello, en la mañanera del 5 de abril, López Obrador no solo reafirmó lo que había dicho, sino que dio a conocer que el gobierno mexicano le daría asilo político a Jorge Glas. Nos lo está pidiendo y nosotros consideramos sagrado el derecho de asilo. Esta situación fue calificada por el gobierno de Ecuador como un acto ilícito y dio paso a lo siguiente. Tercer acto, la irrupción. Si hubo un hecho que definitivamente determinó el rumbo entre ambos países, fue este. La irrupción de la policía de Ecuador en la Embajada de México en Quito, con la detención de Jorge Glas, hizo que nuestro gobierno rompiera relaciones diplomáticas con ese país y genera gran indignación. ¿La razón? Básicamente la violación a los acuerdos internacionales, en específico al artículo 22 de la Convención de Viena, que establece que las sedes diplomáticas son inviolables y que los agentes de las fuerzas del orden de donde se encuentran no pueden ingresar a ellas sin consentimiento. ¿Qué sigue ahora? Pues que México acude a la Corte Internacional de Justicia para denunciar lo ocurrido y lamentablemente no podemos pasar por alto el impacto que tiene el rompimiento de relaciones, porque si bien esto no es como que signifique una guerra, sí podría haber impactos en las políticas exteriores, la economía y las relaciones comerciales. Vamos a presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que ya se está preparando ahora. Vamos a solicitar el respaldo de las cancillerías y de los países de CELAC, que son 33, bueno, excepto Ecuador, por supuesto, y vamos a enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas. Así que si eres una persona mexicana viviendo en Ecuador, toma en cuenta que podrás recibir atención consular por medio del sistema de registro para personas mexicanas en el exterior o bien en las embajadas mexicanas en Chile, Colombia y Perú.